de mi antes y de mi después. Todos tenemos un antes de Cristo. No nada más la humanidad, la historia tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Tú y yo tenemos un antes de Cristo y tenemos un después de Cristo. Algunos ya, gracias a Dios, estamos viviendo en el después, cuando Cristo llegó a nuestras vidas y quitó todas nuestras opresiones, nuestras tristezas, nuestro pecado, nos hizo libres y ahora nos dio una nueva vida. Algunos todavía no están viviendo ese después de Cristo, pero hoy puede ser el momento donde tomes la decisión de ya sellar tu historia y dejar el antes de Cristo atrás y comenzar a vivir una nueva historia en Cristo Jesús. Todos tenemos luchas, procesos, todos tenemos un pasado, todos tenemos cosas que hicimos de las cuales tal vez no estamos orgullosos. Pero si en tu vida llegó Cristo, ahora tú puedes decir que eso fue tu vida antes de. Y ahora estás empezando a vivir tu vida después de Cristo o en Cristo. Y quiero basarme en Gálatas, capítulo 1, versículos del 13 al 24. El libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 13 al 24. La vamos a estar leyendo en la Reina Valera 60, aunque de pronto hay muchos en el día de hoy con la palabra de Dios para todos. ¿Cuántos trajeron la palabra de Dios para todos? Vamos, levante su Biblia. Vinieron preparados, estrenando. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre, de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Padre, gracias te doy, mi Dios, te damos en esta mañana. Te pido que seas tú glorificándote, ministrando, edificando nuestras vidas, y que no salgamos igual de este lugar. Que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que atesoremos tu palabra en nuestro corazón y que podamos ponerla por obra en el nombre de Jesús. Aquí estoy como instrumento útil en tus manos, Señor. Que sean tus palabras y no las mías, Señor. Toda gloria y toda honra para ti. Amén. Puede sentarse. Y esta es una de las vivencias de nuestro hermano y amigo Pablo. Dentro de las historias de Pablo y todo lo que conocemos de Pablo, me encontré con esta parte en la Biblia que me llamó mucho la atención y vi que había un mensaje poderoso para nosotros en esta historia, en esta vivencia de Pablo. Para los que no sepan, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Para los que hoy nos estén visitando, no tengan mucho conocimiento de la Biblia, Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un religioso. Él creía que amaba a Dios, que honraba a Dios, que obedecía a la palabra de Dios, pero en realidad
él estaba en contra de Dios porque no reconocía a Jesús como Hijo de Dios, ni a la iglesia que él vino a fundar y a establecer como la verdadera iglesia y la iglesia de Cristo. Pablo, pensando que él estaba haciendo lo bueno y pensando a su vez que los cristianos estaban haciendo lo malo y que estaban en contra de Dios, decide hacerse parte de un grupo de religiosos radicales que en este tiempo se llamarían terroristas, porque por defender su postura en la religión eran capaces de perseguir, maltratar, encarcelar, incluso asesinar a los cristianos. Entonces, Pablo, un hombre que aprendió de uno de los mejores maestros que menciona la Biblia, o creo el mejor maestro de la palabra, Gamaliel, Pablo, que aprendió de él y profundizó demasiado en las Escrituras, él pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Pablo creía que estaba defendiendo la verdad. Y esa postura de Pablo, esa creencia de Pablo, lo llevó a defender como fuera necesario su ideología, su religión y su postura. Y Pablo se convierte entonces en un terrorista religioso, comenzando a perseguir por muchas ciudades a todos aquellos que se hacían llamar seguidores de Cristo, o discípulos de Cristo, o cristianos. Y los persiguió en muchas ciudades, y dice la palabra que se metía a donde ellos estaban, en las sinagogas, en una casa reunido donde estuvieran hablando de Cristo, se metía con su combo y los sacaba de ese lugar, arrastrándolos, sin importar si eran hombres, mujeres, niños. Los que estuviera ahí eran enemigos de él, y por ello entonces merecían un castigo. Gracias a este hombre, a Pablo, muchos cristianos sufrieron torturas, sufrieron golpes, humillaciones. Aparte de eso, por culpa de este Pablo, muchos cristianos terminaron encarcelados cruelmente en lugares que tal vez correspondían a gente que realmente había cometido delitos horribles. Y gracias a este hombre Pablo, mucha gente, muchos cristianos terminaron en esos lugares encarcelados. Y gracias también a este hombre Pablo, muchos terminaron incluso perdiendo la vida. Es decir que si nosotros nos ponemos a evaluar a Pablo, a este Pablo que creía que estaba haciendo lo bueno pero no lo estaba haciendo, yo creería que Pablo no merecía la misericordia del Señor. Yo particularmente, evaluando todo lo que había hecho este hombre, yo diría Pablo en realidad no merece el perdón de Dios, porque él se levantó en contra del mismo Dios, del mismo Señor Jesucristo. No merece el perdón de Dios. Pero ocurrió algo hermoso en Pablo: el antes y el después. El Pablo del antes estaba totalmente condenado a perdición y a pagar por todo lo que había hecho delante de las autoridades y delante de Dios. Pero hubo algo que cambió la historia de Pablo y le permitió vivir un después. Pero todavía no me quiero enfocar en el después. Quiero enfocarme en el pasado de Pablo, porque en la historia que leímos, en toda la lectura que hicimos, yo me quiero enfocar en dos cosas en particular. Pablo comienza narrando en Gálatas 1, versículo 13. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Pablo le comienza recordando a esta gente: ustedes saben quién fui yo. Y usted pudiese decir en este momento: mucha gente sabe quién fui yo, porque aquí en este lugar habemos muchas personas que tal vez no hicimos lo que hizo Pablo, pero hacemos otras cosas que a Dios no le agrada. Y podemos decir de pronto: ustedes habían escuchado de mí que yo era un delincuente que extorsionaba personas. Ustedes tal vez han oído de mí que yo era una prostituta que vendía mi cuerpo para obtener ganancias fáciles. De pronto usted puede decir aquí en este lugar: ustedes han escuchado de mí que yo era un estafador y que usaba las estafas, engañaba a muchas personas para beneficiarme yo. Y cada uno de nosotros tiene un antes. De pronto usted puede decir: ustedes habían escuchado de mí, yo era un alcohólico sin vergüenza que maltrataba a mi esposa, que me despreocupaba por la alimentación de mis hijos y todo lo que me ganaba me lo bebía. Tal vez tú y yo no perseguíamos cristianos,
Tal vez tú y yo no encarcelábamos cristianos, ni los golpeábamos, ni los asesinábamos, ni nada de eso. Aunque muchos de aquí sí le tiraban piedra a los cristianos. Antes de Cristo, cuando veían a los cristianos por ahí predicando, se escondían y le tiraban piedra. O decían, allá están esos evangélicos fastidiosos. Pero todos tenemos un pasado. Y tuvimos un momento que cambió nuestra historia. Y de pronto hay personas aquí que no han tenido ese momento. Y hoy es el día para que usted tenga ese momento con Jesús. Me quiero enfocar primero entonces en el Pablo de antes. El primer fragmento es ese Pablo con un corazón duro, un corazón despiadado, terrible, porque creía que estaba haciendo el bien. Muchas veces tú y yo, creyendo que estamos haciendo lo correcto, estamos deshonrando a Dios y estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Dice el versículo 13: porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios. ¿Usted sabe qué quiere decir esa palabra? Sobremanera. En exageración. Era una obsesión. Era un afán, una locura lo que Pablo había determinado en su corazón hacer. Perseguir, sea donde sea, a la iglesia del Señor. Él estaba determinado a destruirla. Perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios, y sigue diciendo, y la asolaba. Es decir, que Pablo estaba logrando su objetivo: asolar a la iglesia del Señor. Algunos de nosotros, de pronto, con nuestra manera de vivir, estamos cayendo en una persecución de la iglesia y la estamos destruyendo y asolando, porque tal vez nuestros vecinos nos están diciendo: este no era del Pablo que escuchábamos que hacía tal cosa, sino que tal vez muchos de nuestros vecinos están diciendo: y este que es el cristiano y se comporta peor que yo. Y tú y yo tal vez no estamos asolando a la iglesia porque la estamos persiguiendo, porque estamos matando cristianos, porque nos estamos metiendo a la sinagoga, a las casas, a la iglesia, a caerle a golpes y hacerles daño. Pero con nuestro testimonio, con nuestra moral, con nuestro vocabulario, estamos asolando a la iglesia, porque gracias a ti y gracias a mí, muchas personas están diciendo: para ir a la iglesia, como alguien como Javier, mejor me quedo mundano. O porque tú y yo creemos que vivimos un antes y ahora estamos viviendo el después, y la realidad es que aunque tuvimos un encuentro con Cristo, seguimos viviendo en el antes. En aquel hombre mentiroso, calumniador, chismoso, borracho, mujeriego, o en aquella mujer chismosa, peleona, grosera, que no se deja montar la pata de nadie, aquella que le tira los sartenes al marido. Y supuestamente ya vino Cristo a tu vida, pero sigues viviendo en el antes. Parece que te encontraste con Jesús, pero en vez de avanzar en dirección a Jesús, diste media vuelta y dijiste: sigo siendo el mismo. Y con lo que estamos viviendo, cómo nos estamos comportando, tú y yo también estamos asolando la iglesia. Estamos destruyendo el cuerpo de Cristo. Y es necesario que tú y yo comencemos a vivir en el después de Cristo. ¿Y cuál es el después de Cristo? Ya pronto vamos a enfocarnos en ese segundo aspecto. ¿Sabes una cosa? Tú mismo te sumerges en aquel pasado. El enemigo te quiere ver sumergido en aquel pasado, pero Cristo te quiere llevar a ese propósito que Él tiene preparado para ti desde el momento que tú le conoces. Satanás quiere mantenerte sumergido en tus malas decisiones, en tus problemas, en tus luchas, en tus enfermedades. Satanás quiere mantenerte allí enfocado, mirándole a las demás personas, los que están haciendo bien o los que están haciendo mal. Y compartía en la visita del martes, le decía: nosotros no debemos ponernos a mirar quién está haciendo las cosas bien o quién está haciendo las cosas mal. Nosotros debemos determinar ser de los que están haciendo las cosas bien, para que el que nos mire pueda ser impactado por la forma en la que yo estoy viviendo. Nosotros debemos determinar vivir en esa nueva etapa que Dios nos regala.
¿Sabes? Dios te dice en esta mañana, sin importar quién eras, qué hiciste, cómo viviste, cómo llegó Cristo a tu vida tal vez en el peor momento de tu vida. Jesús nos dice, cuando tú tienes un encuentro conmigo, tus pecados te son perdonados. Y yo quiero regalarte una nueva vida en Cristo Jesús. Si yo me pongo a evaluarme yo, y creo que muchos de los que estamos aquí con la vida de Pablo, muchos diríamos, por lo menos yo no estaba tan grave. Yo creo que sí califico para recibir el perdón de Dios. Creo que yo no estuve tan mal. O sea, si yo me evalúo, no estuve tan mal. Merezco la misericordia de Dios. Pero Dios nos muestra a través de esta palabra que Él tiene misericordia para con el que quiere tener misericordia. Y para aquel que se presenta delante de Dios con un corazón arrepentido y humillado, sin importar lo que hayas hecho en el pasado. Hay personas que todavía aquí arrastran su pasado y no se perdonan a sí mismos, o viven cuestionándose, ¿será que ya Dios me perdonó? ¿Será que sí merezco una nueva oportunidad? Déjame decirte en esta mañana, si Dios le dio una nueva oportunidad y convirtió a este hombre en un gran discípulo, un gran predicador, alguien que impactó la sociedad, lo mismo puede hacer Dios hoy con tu vida. No importa si en el pasado te ibas al centro de Medellín a prostituirte. Importa en quién te va a convertir Jesús de ahora en adelante. Que van a decir, y esta no era la prostituta que la veíamos en el centro regalando su cuerpo. Mira cómo ha sido transformada por Dios. Yo quiero tener lo que ella tiene. Que yo pueda decir, antes ustedes oían de mí que yo era el borracho, pero nunca más escucharán eso, ni han escuchado eso. ¿Saben por qué? Porque Cristo llegó a mi vida y me transformó, y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Muchas veces te llamaron de muchas maneras: el mentiroso, el adúltero, el fornicario, el regalado o la regalada, el chismoso, la bruja, el brujo. Te llamaron de muchas maneras, pero eso fue el pasado. Eso fue como aquel Pablo que todavía andaba en aquellas andanzas persiguiendo a aquellos cristianos que solamente estaban haciendo lo que Jesús les había mandado. Aquel Pablo que estaba con el entendimiento entenebrecido y no sabía lo que estaban haciendo. Tú y yo estábamos en un momento de esa manera, con el entendimiento entenebrecido. Pensábamos que lo que estábamos haciendo era bueno, pero no lo era. Ahora hemos conocido la verdad. Y si hemos conocido realmente la verdad nos tiene que hacer libres. Porque el que conoce la verdad es verdaderamente libre. Porque si el Hijo nos liberta, dice la palabra, seremos verdaderamente libres. Dios te quiere hacer libre de todas esas ataduras, de todo ese pasado, de todas esas personas que te han calumniado, condenado, pisoteado por lo que tú fuiste. Dios quiere hacerte una nueva criatura por medio de nuestro Señor Jesucristo y con el obrar del Espíritu Santo. Todos tenemos pasados difíciles, uno más que otros. Muchos aquí antes eran delincuentes, drogadictos o drogadictas. Muchos aquí, no sé, tenían pasados terribles, que en la humanidad podemos ser condenados, humillados por lo que fuimos antes. Pero a Dios le ha placido hoy tener misericordia contigo. Y a Dios le ha placido hoy tener misericordia conmigo. Y decirnos, ¿sabes qué? Hoy quiero comenzar una nueva historia. Hoy marco un punto y aparte y digo, lo que sucedió antes de este punto y aparte, llámalo, este fue el Leo antes de Cristo. Pero ahora yo estoy viviendo en el Leo después de Cristo. Aquel Leo al que le fueron perdonados los pecados, las faltas, que cometió muchos errores, pero que Cristo lo redimió de sus pecados y les dio una nueva oportunidad. A partir de ese momento, Jesús hizo así, esto quedó atrás. Ahora tienes páginas nuevas para escribir junto a mí. Ahora tengo un llamado, tengo un propósito, tengo una voluntad para contigo. Tú decides si seguir pegado a aquel pasado que te arrastra y que te destruye y que no te deja avanzar, o decides soltarlo y decides caminar conmigo. Tú decides si ser el Carlos de antes de
o el Carlos después de. Tú decides si ser el Elvin antes de o el Elvin después de. Porque el Elvin antes de Cristo tenía muchas cosas que a Dios no le agradaban. El Elvin antes de Cristo no servía. El Elvin antes de Cristo era feo. Perdóname que sea tan sincero, varón. El Elvin antes de Cristo tomaba muchas malas decisiones. El Elvin antes de Cristo era colérico, se metía en problemas innecesarios. Este varón era tan tremendo que compraba los problemas de otras personas. Son pocas personas como él. Quisiera tenerlo como mi escudero. Pero el Elvin después de Cristo ahora sabe respirar profundo y decir, ¿saben qué? Yo no voy a caer en el juego de Satanás porque Dios me hizo libre de mi mal carácter, de mi mal genio. Ahora yo vivo en paz y en bendición. No voy a perder mi vida en tonterías porque ahora yo sé lo que es verdaderamente vivir. Cristo vino a mi vida y me ha transformado. Así que ahora sí se puede meter con Elvin tranquilamente, que no va a salir a cascarlo. Porque Elvin es una nueva criatura en Cristo Jesús. Muchos de los que estamos aquí ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. Porque hemos valorado y nos hemos apropiado de la nueva identidad y de la nueva vida que Cristo nos está dando. ¿Sabe? Pablo tenía poder, tenía dinero, tenía autoridad, tenía cosas materiales. Pablo podía hacer muchas cosas con su viejo hombre, pero le faltaba lo más importante, que es la plenitud de todo. Le faltaba conocer a Cristo. Llegó un momento donde Pablo se encuentra con Cristo y su vida es totalmente transformada, totalmente cambiada. Y me gusta cómo Pablo termina este capítulo, el capítulo 1, diciéndole a esa gente que le está hablando, pero todavía no vamos a llegar ahí. Por ahora estamos en el Pablo del comienzo, el que habíamos escuchado, el perseguidor, el maltratador. De pronto muchos de los que están aquí lo escuchaban cuando golpeaba a sus esposas en sus casas. Que vean a este hombre ahora trayéndole ramos de rosa y diciéndole, mi amor, cuánto te amo. Que los vecinos puedan decir, y este no era el que maltrataba a su mujer. Y este no era el que le ponía los ojos morados basándose en la palabra. Porque en el cielo muchas moradas hay. Y se la pasaba golpeándola, haciéndole daño. Cuán hermoso es que ahora ese nuevo hombre en Cristo Jesús, en vez de golpear y poner morada a su mujer, le llegue, le regale su ramo de rosa, le lave los trastes o los corotos, como decimos en Venezuela, le prepare la cena, le prenda 2 velitas y los vecinos se queden como la quijada de las caricaturas. ¿Es en serio? Y usted le pueda decir, sí, habían oído de mí que yo era el que maltrataba a mi mujer, que yo era el que gritaba, el que insultaba a mis hijos. Pero ¿sabes qué? Tuve un encuentro glorioso. Tuve un encuentro estupendo y fenomenal. Un encuentro que me hizo entender que estaba mal. Y me encontré, ¿sabes con quién? Con Jesucristo. Y Jesucristo ahora está escribiendo una nueva historia en mi vida. Y ya no soy el mismo. Porque ya no vivo yo, sino que está viviendo Cristo en mí. Y lo que antes fui en la carne, mire, eso quedó pisoteado, quedó en el pasado. Ahora yo estoy disfrutando de la bendición de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Quién fue Pablo, amada iglesia? Pablo tuvo un lado oscuro antes de Cristo. Un pasado terrible, de esos que mucha gente dice, como le dije hace rato, ese no tiene perdón de Dios. Levante la mano el que en algún momento ha dicho, ese no tiene perdón de Dios. Yo lo he dicho en algún momento, cuando veo que alguien hace algo muy terrible, no, ese no tiene perdón de Dios. Si supiéramos. De pronto los que no merecíamos el perdón de Dios realmente éramos nosotros, y aún en su misericordia Dios nos perdonó. Un pasado oscuro. A pesar de ser un supuesto religioso que creía en Dios, sus acciones no reflejaban a Dios para nada. Y aunque él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, en realidad se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. A veces en la iglesia habemos muchos supuestos religiosos, y voy a hablar generalizando, porque no se trata de
un mensaje para alguien en particular, sino para que todos reflexionemos y pensemos. En la iglesia muchas veces vemos muchos supuestos religiosos, pero nuestra manera de vivir va en contra de Dios. No reflejan a Dios realmente. Y el hecho que tú y yo vengamos a la iglesia, hagamos un discipulado, nos entreguemos, nos bautizamos, bailemos, dancemos, nos gocemos, pero si no mostramos con frutos que Cristo realmente está en nuestra vida, simplemente somos un religioso más. Y déjame decirte, iglesia, que los religiosos no van a entrar al reino de los cielos, sino aquellos que nos enfocamos y nos esforzamos en hacer la voluntad de Dios. ¿Saben cuántas personas, generalizando en las iglesias, incluyendo la iglesia cristiana Arhuá, en todas las iglesias, se suben a este altar en fornicación, o al altar de sus congregaciones en fornicación? ¿Cuántas personas en las iglesias se suben al altar, predican, danzan, cantan, sirven en cualquier ministerio y le tienen odio o rencor a un vecino o incluso a alguno de sus familiares? Incluso van a la iglesia, se congregan, sirven y no le hablan a sus padres. Y quieren vivir de una manera piadosa, pero todos los vecinos saben que tú no le estás hablando a tu mamá y que eres un malcriado, una malcriada, y no estás dando testimonio y estás matando la iglesia, asolando a la iglesia con tu testimonio, porque no vive lo que predicas. Nos convertimos en simples fariseos, en religiosos, que venimos a ocupar sillas, de pronto a ocupar un micrófono, pero que en realidad eso no nos está garantizando que estemos agradando a Dios, ni refleja que vivimos un encuentro con Dios. Sus acciones, nuestras acciones, tienen que reflejar a Dios. Que no somos todavía el Pablo antes de, ni el Luis Alex antes de, ni el Jason antes de, sino que somos realmente un hombre o una mujer nueva en Cristo Jesús. Tenemos que reflejar con hechos lo que Dios y lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Pablo pensaba que él estaba haciendo lo correcto, pero no lo estaba haciendo. Si tú no estás haciendo lo correcto en el día de hoy, es necesario que tomes decisiones y que tomes acciones en tu vida. Tienes que aprovechar la bendición de que Cristo esté tocando a tu puerta y te quiera dar una nueva oportunidad. Pablo durante la adolescencia aprendió mucho de la palabra de Dios. Fue enseñado por uno de los mejores profesores de ese tiempo llamado Víctor Barazarte. Fue enseñado por un gran hombre de Dios. Pero este conocimiento se convirtió en un celo exagerado por Dios, que lo llevó a creer que las personas que estaban enseñando algo contrario a él estaban equivocados. Era un celo tan terrible que Pablo decidió exterminar a los cristianos. Tú y yo podemos conocer la verdad, podemos conocer de Dios, pero podemos actuar mal, podemos vivir mal, podemos hacer cosas malas, porque no basta el conocimiento, sino el ponerlo por obra, el vivirlo y el hacerlo realidad en nuestra vida. Pablo fue creciendo y se une a ese grupo extremista que les dije que eran terroristas de aquel tiempo, y se levantó contra los cristianos de una forma implacable, sin misericordia, pensando en que estaba haciendo la voluntad de Dios. Iba de casa en casa, dice Hechos capítulo 8 versículo 3, dice que Pablo iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y lo metía en la cárcel. Incluso se piensa que Pablo asesinó a cristianos, así como cuando asesinaron a Esteban y él estaba presente y formaba parte de ese combo. Hace poquito hablé con una persona que ha visitado la iglesia cristiana Arhuá, un joven colombiano, y llorando nos decía a mi esposa y a mí: yo no tengo perdón de Dios porque yo lo maté. Y mi esposa y yo le decíamos: tú tienes acceso al perdón de Dios. Si te arrepientes de lo que hiciste de todo corazón y vienes y te presentas delante de Jesús y le aceptas como tu Señor y tu Salvador y te comprometes a no volver a hacer nada de lo que hiciste en el pasado, Dios es fiel y justo para perdonarte. Y él insistía:
¿sabe qué, pastor? Yo no merezco el perdón de Dios, yo lo maté. Yo lo maté. Y se enfocaba en yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté. Yo no merezco el perdón de Dios. Así hay muchas personas hoy en día en la iglesia. Yo hice tal cosa y yo no merezco el perdón de Dios. Yo fui muy malo y no merezco el perdón de Dios. Yo fui muy mala y no merezco el perdón de Dios. Déjame decirte que ninguno merecíamos el perdón de Dios. Pero en algún momento a Dios, en su infinito amor, se le ocurrió una grandiosa idea y le dijo: mira, ¿sabes qué, hijo? Necesito que vayas y te hagas hombre y padezcas y cargues con todos los pecados, las faltas, las enfermedades de la humanidad, y te entregues como un cordero en sacrificio en la cruz del Calvario, para que los pecados de la humanidad puedan ser perdonados, y que cuando yo te resucite al tercer día, tú puedas darle también junto contigo acceso al reino de los cielos. En realidad tú y yo no merecemos perdón, pero gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ahora podemos ser perdonados. No importa el tamaño, el color de tu pecado. Si tú vienes delante de Dios con un corazón contrito y humillado, Él es fiel y justo para perdonarte. Pablo antes de Cristo era fanático, era religioso, era agresivo, era maltratador, era despiadado, inhumano, probablemente era asesino, y aún así Dios le dio una oportunidad. Ahora te pregunto, a ti que estás hoy en este lugar, ¿qué tan grave es lo que has hecho para considerar que Jesús no te puede perdonar? Si tú estás en este lugar, es porque Dios ha permitido que estés aquí para darte una nueva oportunidad. Dios te quiere perdonar, Dios te va a perdonar y te va a hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Depende de ti. Muchos de nosotros nos parecíamos más o menos a Pablo, otros no mucho. Tal vez hacemos cosas que él hizo, tal vez no las hacemos, pero cada uno de nosotros tiene cosas que a Dios no le agradan. Cada uno de nosotros tenemos cosas por las cuales debemos arrepentirnos y apartarnos de ellas, para que alcancemos esa nueva etapa en nuestra vida que es el después de Cristo. Fíjese que dice en Isaías capítulo 1 versículos 16 y 18. Isaías capítulo 1 versículos 16 y 18. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. No importa la gravedad de tu pasado, de tu pecado, de la maldad que hiciste. Importa de que si tú te pones a cuentas con Dios y vienes delante de Él y reconoces tu maldad, tu pecado, reconoces que hiciste mal y comienza a actuar como una persona que quiere agradar a Dios y a vivir una vida en santidad, Él dice que no importa el color que sea, yo lo voy a volver blanco como la nieve. No importa tu pasado, yo te voy a transformar en una nueva criatura. No importa lo que hiciste, importa lo que vas a hacer de ahora en adelante. Importa quién vas a ser ahora en mí como tu Señor y como tu Salvador. Tiene que haber un antes y un después en tu vida. No puedes seguir siendo igual. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, tiene que haber un antes y un después. Dios quiere darte una oportunidad, quiere perdonar tus pecados, quiere borrarlos de forma definitiva y que comiences a vivir según su voluntad de ahora en adelante. Y sí, ciertamente tropezamos, porque aún en esa vida nueva después de Cristo, ya cuando Cristo está en nuestra vida, podemos tropezar, podemos cometer errores, podemos
hacer cosas que a Dios no le agradan, pero no persistimos en ellas porque somos una nueva criatura. Entendemos y comprendemos que si caímos debemos levantarlo y no continuar donde estábamos. Arrepentirnos de nuestros pecados y vivir de una manera que realmente agrade a Dios y que pueda mostrar que somos sus hijos, sus discípulos, y que hemos sido transformados por Él. Como les dije al principio, nos enfocamos en esa primera parte, en ese primer fragmento de Pablo. El Pablo que no merecía el perdón de Dios, como tal vez estábamos tú y yo. Pero aconteció algo en Pablo. Pablo, en aquellos momentos donde perseguía a la iglesia, iba camino a Damasco, si no me equivoco, ¿cierto? A Damasco. Iba en su caballo, no sé si era un pony o era un caballo de esos de los que venden en México, pura sangre. Lo cierto es que iba en su caballo y de repente se le aparece Cristo en una luz resplandeciente, que Pablo no podía ni siquiera soportar la intensidad de la gloria de Jesús. Y cae Pablo del caballo, Jesús le habla y le dice: Pablo, ¿quién eres? Le dice Pablo a Jesús, él no sabía que era Jesús. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Y qué quieres? Quiero hacer de ti un hombre nuevo. Quiero darte una oportunidad. Ahora necesito que tú tomes la decisión. ¿Quieres seguir siendo el Pablo que viene siendo antes de este encuentro? ¿O quieres ser un nuevo Pablo que me ame, que me adore, que me sirva y que haga mi voluntad? Y vemos que Pablo aceptó el reto y le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero conocerte realmente. Te necesito en mi vida. Y dice que Pablo experimentó ese encuentro con Jesús. Fue llevado a la casa de, se me fue el nombre, de Ananías. Fue llevado a la casa de Ananías. Ahí fueron, le predicaron, lo discipularon, se bautizó y decidió comenzar a hacer la voluntad de Jesús. Y ahí es donde llegamos a la segunda parte de la historia, donde dice en Gálatas 1, 22 y 23. Dice Gálatas 1, 22 y 23. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y quiero detenerme en el versículo 22. Fíjese que Pablo era tan terrible que aunque la gente no lo conocía personalmente, ya habían escuchado de todo lo que él le hacía a los cristianos. Dice el versículo 22: y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, es decir, ni siquiera había pasado por allá. No había sido conocido de vista, no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir. Tal vez de muchos de los que están aquí han oído decir muchas cosas del pasado que usted tenía. Pero fíjese lo sorprendente de lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Siguió diciendo Pablo: en otro tiempo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Qué bonito que de ti y de mí en este tiempo puedan decir: aquel que en otro tiempo era mentiroso, ahora es un hombre o una mujer distinta desde que llegó a la iglesia, desde que aceptó a Cristo, desde que reconoció la verdad. Aquel que era drogadicto, wow, mira la obra que hizo Dios. Verdaderamente Dios es real, capaz de romper las cadenas, de pudrir los yugos, de hacernos libres de toda opresión. Mira cómo aquel hombre, aquella mujer consumía y nunca más consumió. Verdaderamente Dios es real, y cuando nosotros venimos ante Dios, Dios nos puede realmente hacer libres de todo eso que venimos arrastrando en el pasado, y nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Nuestro querido copastor Jorge, ¿cuántos años consumió droga el copastor? Entre 5 y 6 años consumió droga el pastor Jorge, desde por ahí los 13 años, 15 años. Desde los 15 años, póngale hasta los 21 años.
¿Y ahora cuántos años tiene el pastor Jorge sin consumir drogas? 17 años sin consumir drogas. Aquel que consumía droga, aquel que se la pasaba robando, amenazando gente, portando armas, aquel que era un azote del barrio, aquel que vendía, aquel que tenía una fama terrible, ahora ¿sabe cómo lo ven en la ciudad? Como aquel que rescató a Jesús de las tinieblas a la luz admirable y que ahora tiene un testimonio intachable. Bueno, no digamos intachable, pero muy correcto, porque todos cometemos errores, muy correcto delante de los ojos de los hombres. Aquel que fue mujeriego, aquel que se la pasaba metiendo mujeres en la casa, ahora serle fiel a su esposa. Wow, verdaderamente Dios es real. Muchos de los que están aquí fueron adictos a las drogas y Jesús los ha libertado y les ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y saben lo más bonito que hace Cristo? Que eso queda solamente como un testimonio. Porque la gente ya no mira tanto al exdrogadicto, sino que están tan asombrados de lo que Cristo hizo en la vida del hombre y de la mujer, que dicen, wow, impresionante lo que Dios hizo en Ana. Y Ana literalmente hacía lo que hacía Pablo, arrastraba a las mujeres por los pelos y las revolcaba en zafra. Pero no por ser cristianas, sino por meterse con el marido. Y mire, ténganle miedo a la hermana Ana María. Sin Cristo, uy, qué miedo. Pero llegó un momento Cristo a su vida. Y saben, ahora nuestra hermana Ana María no es conocida como aquella mujer que peleaba, que bailaba, que se embriagaba, que formaba los espectáculos, sino aquella mujer que se ha consagrado para Cristo y que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Una mujer que abrió su corazón a Dios. Y Dios restauró no solamente su vida, sino su matrimonio, a sus dos princesas espelucaditas que están por ahí, con todo el amor y el cariño, Sarai, Samantha. Fenomenal sus cabellos. Pero eso lo hace Dios cuando nosotros empezamos a vivir en el después de. Porque tiene que haber un antes y tiene que haber un después para que tú veas la gloria de Dios en tu casa, en tu vida, en tu familia. Ay, pastor, es que de que me entregué a Cristo las cosas me salen peor. En un principio se te va a levantar el enemigo y va a poner oposición para que tú te desanimes. Pero cuando tú permanezcas fiel vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu esposo, en tus hijos. Vas a ver la gloria de Dios en tu casa, en tu finanza. Cuando tú decides vivir en el después de Cristo y no quedarte clavado en aquel pasado tan horrible que tuviste. Tu pasado fue de depresión, de soledad, de angustia, de tristeza. Ya tienes que dejar eso en el pasado porque tú tienes un después de Cristo. Ahora eres una sierva escogida de Dios, un instrumento útil en sus manos. Y nada ni nadie te puede hacer sentir menos, porque para Dios eres sumamente valiosa. Tú decides en qué quieres vivir. Yo fui mujeriego, fui adúltero, fornicario. Bueno, adúltero no, porque no me había casado. Fui fornicario, me embriagué, destruí corazones, así feíto y todo como me ve. En serio, porque todos tenemos nuestro swing. ¿Es o no, hermano? Entonces, volviendo al tema, que es lo importante, yo viví un pasado también complicado y difícil. Yo fui abandonado por mi padre, mi madre se intentó suicidar delante de mí, nos amenazaba en algunos momentos con abandonarnos. Ella vivió una vida muy dura desde que mi papá la abandonó, criando 3 muchachos. Esa vida dura que ella llevó la trasladó a mi vida. A mí me llevaban de niño a las fiestas, porque hay madres que son, madre, perdóname si ves la predicación, pero hay madres que son bien conchudas. Con tal de irse a la rumba, no le importa si el hijo pasa frío, duerme mal. A mí me tiraban en 2 sillas de hierro, de esas que eran las que se usaban antes en los bares y en los restaurantes, en las tascas. En ese tiempo no habían sillas de plástico, sino de hierro, de lata. Y eran las 2 de la mañana y yo acostado en esas sillas de lata bien fría, mientras mi mamá estaba meneando la chapa y bebiendo con los compañeros. Viví una infancia difícil,
que me llevó incluso a salir a trabajar desde muy temprano, a convivir con gente que hacía cosas muy fuertes. El primer jefe que yo estuve tenía una mujer en cada ciudad. O sea, vivía una vida desordenada, triste. Después me fui a trabajar con mi papá, ayudándolo. Él manejaba mulas. Él tenía varias mulas, era dueño y él manejaba una de las mulas y yo era su ayudante por ser su hijo, porque no sabía nada. Y me llevaba, y todo mulero o gandolero, como lo conocen en Venezuela, también tiene una mujer en cada puerto, en cada ciudad, en cada restaurante. Y eso fue lo que yo fui aprendiendo. Lo aprendí de mi primer jefe y lo aprendí de mi padre. Y luego mi padre me manda a ser un magistrado. ¿Cómo es que se llama cuando uno hace algo mejor de la universidad? Un doctorado. Porque yo empecé en el liceo con mi primer jefe. Mi papá me llevó a la universidad y después hice el doctorado con uno de los choferes de mi papá, que era peor. Me agarraba el teléfono y él le escribía a las amigas con las que yo me escribía, pero unas cosas terribles que yo me quedaba con la boca abierta. Y era tan astuto ese hombre para convencer a las mujeres, que gracias a la maestría que él me dio, yo convencí muchas mujeres para tener intimidad, que eran mis amigas, sin tener ningún tipo de relación, ni noviazgo, ni nada. Llegué a traicionar a mi mejor amigo. En un momento mi mejor amigo tuvo una discusión con su novia, se dejaron, y viene el chofer de mi papá, me quita el teléfono: tranquilo que yo te la cuadro. Y me dice: no, mejor hazlo tú, yo te voy a entrenar, le vas a escribir esto, porque ella está pasando por un momento difícil, necesita comprensión, amor y ternura. Está en un momento de debilidad y le vas a decir las palabras clave. Tenía yo por ahí 17 años. Y empiezo yo a escribir todo lo que este hombre me decía. No pasó una hora cuando ya yo tenía la cita definida y el lugar de encuentro para acostarme con la novia de mi mejor amigo. Terrible no tenía escrúpulos. Yo no tenía escrúpulos. No me importaba si era la novia de mi mejor amiga, mi prima, si era vieja, si era joven. Era terrible. Mi vida antes de Cristo era terrible. Pero cuando yo tuve un encuentro con Jesús, entendí que todo lo que hacía no era bueno. Y aunque para el mundo tal vez de pronto es sabroso, es rico, es delicioso andar de mujer en mujer y tirársela de galán, yo entendí que no era lo que yo quería para mi vida, ni para mi familia, ni para mis hijos que Dios me regalara. Y llegó un momento antes de cumplir los 18 años donde yo tenía un objetivo. Mi papá tuvo 16 hijos. Y de los 16 hijos, fueron 12 mujeres que le parieron. Es decir, solo mi mamá tuvo 3 hijos de mi papá. El resto de esposas tuvieron un hijo. Y la última que le tuvo 2. Es decir, que por ahí 10 o 11 mujeres le dieron a luz un hijo a mi padre. Y como yo estaba tan frustrado y tan dolido por lo que había vivido, yo tenía un objetivo: romper el récord de mi papá. Y yo decía: yo no me voy a quedar con esta, porque si mi papá me hizo esto a mí, yo también voy a hacer lo mismo. Y voy a buscarme mujeres, y todas las que se me ponga al frente y se deje pegar un muchacho, se fregó. Bailas. Y resulta que mi objetivo se empezaba a cumplir, o mi plan cuando yo cumpliera los 18 años. Yo dije: apenas cumpla los 18 años, se desata la furia. Y resulta que 2 meses, yo cumplo el 1 de abril. Los que no me dieron regalo este año, todavía lo estoy recibiendo. Yo cumplo año el 1 de abril y yo conozco a Cristo en marzo, un mes antes de cumplir los 18 años de edad. Todos mis planes fueron tirados al piso y entendí que lo que estaba pensando hacer no era bueno, y que solamente estaba buscando y acumulando condenación sobre mi vida, problemas, desastres, angustia. Usted no se imagina la cantidad de problemas que ha tenido mi papá por hacer lo que hizo, y yo quería superarlo porque no entendía lo que estaba haciendo. Y desde el momento que llegó a Cristo a mi vida, decidí hacer como Pablo: reconozco que soy pecador, que he hecho muchas cosas malas y no quiero seguir viviendo en el antes. Quiero vivir ahora en esa nueva vida que tú me ofreces en Cristo Jesús.
Y llego a la iglesia un mes antes de cumplir años, acepto a Cristo como Señor y Salvador, me entrego de corazón. Tenía una novia en ese momento, justamente un fin de semana después de que yo acepté a Cristo, ya tenía pautada la cita para irme con ella a otra ciudad, a hacer cosas indecentes. Y el día lunes, después de haber aceptado a Cristo, llego, hablo con ella y le digo: ¿sabes qué? No seguimos siendo novios, porque yo no quiero fallarle a Dios. Tomé una decisión y es seguir a Cristo, y lo quiero hacer de todo corazón. Y hasta ese momento fui novio de esa muchacha. Me quedé sin novia durante un año, mientras iba preparándome y conociendo y haciendo lo que Cristo me estaba pidiendo que hiciera y aprendiendo de Él. Un año sin novio. Y usted dirá: ¿es poco? No, no es poco, porque fue lo que Dios permitió. Un año. Yo no andaba desesperado buscando novia. Incluso en la iglesia de donde yo vengo, la iglesia Nueva Vida, ninguna mujer puede decir que yo le escribía para enamorarla. Cuando yo llegué a la iglesia, yo decidí enfocarme en Dios, y había mujeres atractivas dentro de la iglesia, pero en ningún momento pueden decir que yo me fui como un lobo rapaz buscando a quien devorar, o un león rugiente buscando a quien devorar, porque a veces llegamos a la iglesia con actitudes incorrectas, y por eso es que no nos va bien. Y duré un año tratando de crecer en Dios, de aprender en Dios. Me olvidé de las novias, de mi pasado. Venía de un pasado muy fuerte con las mujeres, cosas fuertes que humanamente pueden parecer buenas, pero no lo son. Incluso humillaciones con mujeres. Hubo una mujer que me dijo: por primera vez en la vida quise tener una mujer en serio en el mundo. Quise valorarla sin tener a Cristo. Y como no la invité a tener relaciones sexuales, me terminó y me dijo: es que tú eres muy bobo. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, las mujeres no ayudan. Pero siguiendo en la historia, al año empiezo a cortejar a mi actual esposa, la pastora Yulmi Noemí Rodríguez, ahora de Yepes. Un año después de estar en la iglesia, comienzo a cortejar a mi esposa, a invitarla a salir. Y dije algo parecido a lo que dice nuestro hermano Fran Pinto en este momento, que él no sabía cómo era tener un noviazgo cristiano, pero que quería hacerlo bien. Y yo dije: yo quiero hacerlo bien. Y en la iglesia donde vengo, habían algo que se llamaba remojo para el noviazgo. El pastor le dio ese nombre, remojo. ¿Y qué era el remojo? Que cuando uno quería empezar una relación de noviazgo con una persona, uno primero vivía un tiempo de conocerse, sin ser novios, sin besos, sin abrazos, sin nada, solamente una amistad. Y él recomendaba que tenía que ser de por lo menos 6 meses, porque en esos 6 meses íbamos a conocer mucho de la otra persona y íbamos a estar seguros si queríamos dar el siguiente paso. Mi esposa y yo nos sometemos a ese proceso de remojo. Duramos 5 meses y 22 días, no aguantamos los 6 meses. Ahí sí le fallamos a Dios. Nos faltaron 8 días más o menos para cumplir los 6 meses, y ya yo estaba seguro de que quería hacer una vida con mi esposa, establecer mi familia. Y faltando 8 días, íbamos en la camioneta de mi mamá, tuquito afuera, como les enseñé en la prédica pasada, para que lo pongan en práctica aquí en Colombia, tuquito afuera. Y íbamos por allá, íbamos a la casa de mi mamá, y en un momento yo dije: no, ya llegó el momento, ya, yo estoy seguro. Y le dije: ¿sabes qué? Ya yo estoy seguro que yo quiero que tú seas mi novia. Ahora necesito tu respuesta. ¿Quieres ser mi novia? Y no había dicho que sí cuando ya yo le estaba dando el beso. No me quería arriesgar a la respuesta. Gracias a Dios era un sí. Y ahí empieza nuestra etapa de noviazgo. Durante 2 años y 8 meses aproximadamente fuimos novios. Y durante esos 2 años y 8 meses nos guardamos y no caímos en intimidad. Fuimos tentados, tuvimos momentos donde las orejas se nos calentaron, sobre todo a mí, que ya venía con experiencia en la intimidad, y al hombre se le hace más difícil contenerse. Sin embargo, traté de poner de mi parte, y cuando mi parte se me iba, venía mi esposa y me decía: no, señor, usted se va a ganar el premio cuando lleguemos al altar. Fueron 2 años y 8 meses guardándonos hasta que llegamos al altar y nos casamos. Y hasta ahora son 14 años de matrimonio. Y desde el momento donde nos casamos,
Y esto no lo digo para gloria mía, sino para gloria de Dios. Desde el momento que nos hicimos, desde que comenzamos a salir, mejor dicho, que ya había un cierto compromiso entre ella y yo, aunque no éramos nada, no éramos novios. Desde ese momento hasta el día de hoy, gracias al Señor, le he podido ser fiel a mi esposa en todo. No le he sido infiel a mi esposa ni siquiera dándole un beso a otra mujer, aunque me lo han intentado robar, pero yo no me he dejado. Esa era una broma para que se despierten, porque hay algunos que están llamándome, como dijo el pastor el viernes. Eso lo arreglamos en la casa, ¿cierto? Hasta el sol de hoy, mis amados hermanos, 14 años donde nos hemos consagrado para Dios en el matrimonio. Tenemos 3 hijos hermosos, para la gloria de Dios. Un ministerio, Dios nos llamó a pastorear la iglesia cristiana Roa en la ciudad más hermosa de Colombia, con el perdón de los que no son de Medellín. Pero Medellín es la ciudad más hermosa de Colombia, aunque no conozco ninguna otra sino Cúcuta. Pero Medellín de verdad que es una bendición. Y aquí estamos porque me apropié de ese después que Dios me quiso regalar. Hubo un antes en mi vida, hubo un antes en tu vida, pero hoy Dios te dio un después. Desde el momento que lo conociste, Él no quiere que tú estés viviendo de proceso en proceso, de lucha en lucha, de caída en caída, de pecado en pecado. Sí van a venir, pero si tú estás sometido a Dios, si tú estás viviendo en su voluntad, viviendo y agradándolo, Él va a estar de tu lado y Él te va a ayudar en cada proceso, en cada circunstancia, en cada tentación, en cada lucha. Él va a estar ahí para darte la mano, para caminar contigo. Porque si tú determinas serle fiel a Dios, mucho más fiel va a ser Dios contigo. Mucho más fiel va a ser Dios contigo. Y quiero terminar con el último versículo, Gálatas 1:24. Y que esta sea la intención en nuestro corazón. Gálatas 1:24 dice: y glorificaban a Dios en mí. Que tú y yo podamos decir, y la gente glorifica a Dios en mí. Porque ahora estoy viviendo como a Él le agrada, porque me he apropiado de esa nueva oportunidad que Dios me dio. Y yo no quiero seguir viviendo en el pasado y en aquel hombre pecador que estaba perdido en el mundo, sin ninguna esperanza, sin ninguna salvación, hasta que vino Cristo y dijo: ¿sabes qué? Aquí estoy yo pagué el precio y te he dado una nueva oportunidad. Si hay alguien en esta mañana que no ha tenido ese encuentro con Jesús o no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, llegó el momento de que aceptes a Cristo en tu vida y comiences a escribir una nueva historia en Jesús. O si en algún momento tuviste ese encuentro con Jesús y caminaste por un tiempo en esa nueva vida, pero retrocediste y te apartaste, hoy es el día para que tú te reconcilies con Dios. Así que hoy te invito a ti que quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador o reconciliarte con Él, que te levantes y vengas a este lugar para orar por ti. Hoy quiero orar por ti, quiero orar contigo en el nombre de Jesús. No le dé pena, no le dé vergüenza, no espere que otro se ponga de pie. Como dijo un buen amigo, esto no es una subasta, ni se trata de quién pasa primero, quién pasa después. Se trata de que tú necesitas tener ese encuentro con Jesús y que tú tienes que reconocer que lo necesitas en tu vida. Así que vuelvo a hacer el llamado. Si hay alguien en esta mañana que reconoce que necesita a Cristo, que reconoce que necesita a Jesús en su vida y hoy quiere aceptarlo y reconocerlo como su Señor y como su Salvador, yo le invito a que usted venga a este lugar y tome la mejor decisión de su vida. O si en algún momento usted se apartó de Él, llegó el momento de reconciliarse. ¿Hay alguien más en esta mañana que nunca haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador o que se apartó y hoy quiere reconciliarse con Dios? Hay un antes y un después para tu vida.
Tú decides si lo quieres aprovechar en esta mañana o ya tarde. Hoy llegó el momento de tu antes y de tu después. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llegó el momento, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso. Por última vez hago el llamado. Esta es la oportunidad y su momento. Si quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador y aprovechar este tiempo para tener una nueva oportunidad, comenzar a escribir su historia. En esta mañana, gloria a Dios. Dios te bendiga.